Bienvenidos. En nuestro viaje a través de las historias que definen el alma humana, a menudo encontramos relatos que, aunque sencillos, resuenan con una verdad profunda. La historia que están a punto de escuchar es una de ellas, un cuento de invierno, de soledad y de un amor tan puro que desafió a la misma muerte en la noche más fría del año. Antes de sumergirnos en este conmovedor relato, si crees que las historias que nos recuerdan nuestra humanidad y encienden la esperanza merecen ser compartidas, te invito a mostrar tu apoyo con un me gusta, y a suscribirte a nuestro canal. Cada vez que compartimos una historia de fe y calidez, es como si encendiéramos una pequeña vela en la oscuridad del mundo. Que la paz y la bendición te acompañen mientras escuchas. Nadie esperaba que aquella Navidad trajera consigo la tormenta más cruel que el valle recordaba en décadas. Pero lo que un humilde campesino encontraría en el corazón de esa noche helada cambiaría no solo su destino, sino el alma misma de su aldea para siempre. La nieve había comenzado a caer antes del amanecer, sigilosa y fina como un susurro del cielo. Al principio, era un manto delicado que apenas cubría los viejos tejados de la aldea y las piedras del camino principal, delineando los bordes del mundo con un blanco apacible. Pero con el paso de las horas, la nieve abandonó su delicadeza y comenzó a golpear con una furia helada, impulsada por un viento que aullaba como un lobo hambriento, trayendo consigo un oscuro presagio. En la pequeña casita de madera, al final del sendero, donde la aldea se desvanecía en campos y árboles desnudos, vivía don Evaristo. Un campesino de rostro curtido por el sol y el viento, y de manos endurecidas por una vida entera de trabajo y sacrificio. Con el abrigo más gastado que poseía, se asomó a la puerta al amanecer y sintió como el frío le cortaba el aliento, como una navaja de hielo. La tormenta apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. «Esto no es normal», murmuró para sí mismo, frotándose las manos mientras observaba la neblina espesa tragarse el bosque cercano. Para don Evaristo, cada invierno era un enemigo silencioso, pero este parecía decidido a arrasar con todo lo que quedaba en pie. Los cultivos no habían sobrevivido a un otoño seco. La leña estaba casi agotada y su pequeña despensa estaba tan vacía como sus bolsillos. Pero nada, absolutamente nada, le preocupaba tanto como Lucera, su vaca. Ella era mucho más que un animal. En un mundo que lo había olvidado, Lucera era su compañera, su orgullo silencioso, el último vínculo con un pasado más feliz. En la cultura de nuestros campos, un animal así no es una posesión, es un miembro de la familia, un pilar del hogar. Lucera era la única luz que lo había acompañado en la larga soledad desde que su esposa partió. Apenas podía comprar pienso para ella, así que muchas veces compartía su propio pan, lo poco que le quedaba, mientras le acariciaba el lomo y le hablaba como se le habla a un confidente, a un alma gemela. Aquella mañana, mientras la nieve se acumulaba en montículos contra la puerta, don Evaristo agarró una pala y se abrió camino a golpes. La ventisca le azotaba el rostro con una fuerza que quemaba, pero él avanzó, paso a paso, hasta el viejo establo, con el corazón encogido por la necesidad de ver a Lucera. Al abrir la puerta, un soplo de aire gélido le penetró hasta los huesos. El establo estaba oscuro, demasiado oscuro. Un silencio antinatural lo recibió. Lucera, llamó, pero no obtuvo respuesta. El corazón le dio un vuelco. Lucera, ¿dónde estás, hija mía? Sus botas, hundiéndose en la mezcla de paja y hielo, producían un sonido hueco que lo inquietó profundamente. Avanzó más, guiándose con las manos, palpando las frías paredes de madera hasta llegar al fondo. Y entonces, la vio. Lucera estaba de pie, pero encorvada, como si su cuerpo ya no pudiera sostener su propio peso. Su hocico estaba cubierto de escarcha y respiraba con una dificultad agónica, levantando nubes de vapor frío que desaparecían al instante. No,
susurró don Evaristo, sintiendo como el alma se le encogía. La vaca giró la cabeza con una lentitud dolorosa. Sus grandes ojos, normalmente tranquilos y nobles, estaban empañados por el dolor. Ese simple gesto lo rompió por dentro. Lucera siempre lo recibía con un mugido suave, con un alegre movimiento de orejas, con esa mirada serena que le recordaba que no estaba solo en el mundo. Pero esa mañana no había alegría, no había fuerza, solo un cansancio profundo, una resignación que atravesaba el aire como una sentencia. Don Evaristo se acercó y la acarició con manos temblorosas. «¿Qué te pasa, mi niña?» «¿Qué te está pasando?», dijo con la voz quebrada. Lucera respondió con un débil resoplido, un sonido tan frágil que el campesino sintió que algo se partía dentro de él. El establo, tan silencioso como una iglesia abandonada, se llenó con la tragedia de aquel instante. El frío era insoportable, el viento se colaba por las rendijas y la tormenta seguía creciendo, como si el mundo mismo quisiera destruir lo poco que él amaba. Intentó moverla, pero Lucera dio un paso torpe y casi cayó al suelo. «No, no te esfuerces», le pidió él. «Tranquila, tranquila, estoy contigo». En un acto de amor puro, se quitó su único abrigo y lo colocó sobre el lomo de la vaca, buscando darle algo de su propio calor. El frío le mordió los brazos de inmediato, pero no le importó. «No te voy a dejar», susurró, apoyando su frente en la de ella. «Te lo prometo». Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la tierra con un manto blanco, implacable y hermoso en su crueldad. La Navidad estaba a pocos días, pero para don Evaristo, ese momento marcó el verdadero comienzo de una prueba que pondría su fe y su vida a patas arriba. La tormenta no se dio en todo el día. Don Evaristo pasó la mañana entera tratando de calentar el establo. Encendió un pequeño brasero con los últimos troncos que le quedaban, clavó mantas viejas en las rendijas, le frotó las orejas a Lucera para devolverles algo de calor. Pero nada parecía suficiente. A veces el frío no se combate con leña, se combate con milagros. Y ese día, él no tenía ninguno a mano. Lucera seguía empeorando. La fiebre era evidente en su piel caliente bajo el pelaje húmedo. Sus ojos, antes nobles y tranquilos, estaban vidriosos. La Navidad estaba a 2 días, pero en aquel establo ya era la noche más oscura del año. Cuando el sol comenzó a caer, Evaristo salió a buscar más leña. La nieve le llegaba casi a la cintura. Cada paso era una batalla. Arrastró un par de troncos viejos y húmedos, los únicos que quedaban. Al regresar, lo recibió un sonido que le partió el alma, un mugido bajo, tembloroso, casi un suspiro de rendición. Corrió adentro. Lucera se había ladeado, como si hubiera intentado moverse y hubiera perdido todas sus fuerzas. Su respiración era aún más acelerada. Don Evaristo cayó de rodillas junto a ella. «No, no, no. Quédate conmigo», decía, mientras le acariciaba el lomo con manos heladas. El frío ya no solo estaba afuera, había entrado en el cuerpo de Lucera. Ella lo miró con la expresión más triste que él había visto jamás. Una mirada que decía más que 1000 palabras: «Estoy cansada». A don Evaristo se le humedecieron los ojos. Apoyó la frente en el costado de ella mientras las lágrimas caían, silenciosas y rápidas. «No puedo perderte», susurró con la voz rota. «Tú eres todo lo que tengo». Y era verdad. Lucera era su único sustento, su compañía en la soledad, el último vínculo con su difunta esposa, quien había amado a ese animal desde que era un ternero. La Navidad nunca había sido gran cosa para él, pero la idea de pasarla sin Lucera era un golpe demasiado duro, incluso para su corazón curtido. Cuando cayó la noche, la tormenta empeoró.
El viento rugía, golpeando las paredes como si quisiera arrancarlas. La temperatura descendió tan rápido que incluso su aliento se convertía en una nube espesa. Le habló sin parar, como si su voz pudiera devolverle el calor. «Aguanta», susurraba. «La Navidad no será así. No te voy a dejar ir». Pero por dentro, un miedo frío lo apuñalaba. Sabía que si la tormenta continuaba, ella no llegaría a ver la Nochebuena. Lucera respiró hondo, casi un jadeo, y apoyó la cabeza en el suelo. Ese gesto de rendición lo rompió. «No, por favor», murmuró, ahogándose en su propia impotencia. «Quédate conmigo, hija. Quédate». Esa noche, don Evaristo comprendió que lo que estaba ocurriendo era el comienzo de un calvario que marcaría la Navidad más dura de su vida. A media tarde del día siguiente, Lucera hizo un último y desesperado esfuerzo por levantarse. Su cuerpo entero tembló como una rama a punto de quebrarse, y entonces se desplomó. Cayó de lado con un golpe sordo que hizo vibrar el establo. «Lucera», gritó don Evaristo, arrodillándose junto a ella, su propio cuerpo temblando de frío y de terror. La vaca respiraba, pero ya no intentaba moverse. Estaba vencida. Él aferró su cabeza y la levantó un poco para que no quedara apoyada en la paja húmeda. «Escúchame», susurró con la voz quebrada. «No te duermas así, no me dejes solo. No ahora, no en Navidad». La palabra Navidad salió amarga de sus labios. Era como si el invierno hubiese decidido ensañarse con su última alegría. Se quedó allí, arrodillado, hablándole, recordándole los viejos tiempos. «¿Te acuerdas cuando te traje, siendo una ternerita? Tenías miedo a todo. Tú has sido mi fuerza todos estos años. No me dejes como me dejó todo el mundo». La vaca soltó un último mugido débil, apenas audible. Un sonido tan lleno de dolor que le partió el alma. En ese establo helado, el campesino tomó una decisión que le cambiaría la vida. Pedir ayuda. Cueste lo que cueste. Aunque tuviera que cruzar la nieve a pecho descubierto, aunque tuviera que tocar puertas que nunca se habían abierto para él. Lucera no moriría sin que él peleara hasta su último aliento. Salió del establo y el viento le lanzó un puñado de nieve directo al rostro. El camino hacia el pueblo había desaparecido bajo un océano blanco. Cada paso era un hundimiento, cada metro una batalla. Llegó a la cerca de los hermanos Tello, los ganaderos más ricos. Golpeó la puerta. Pedro Tello asomó la cabeza, irritado. «¿Qué pasa, Evaristo? ¿No ves el frío que hace?» «Mi Lucera», dijo él. Se desplomó. «Tiene fiebre. Necesito ayuda, por favor». Pedro chasqueó la lengua. «En plena tormenta. Si un animal no aguanta este frío, pues no aguanta. Así es el campo. Si se muere, al menos tendrás carne para pasar el invierno». La crueldad de esas palabras golpeó a Evaristo. La puerta se cerró con un portazo que cortó su esperanza. Siguió caminando hasta la casa de doña Remedios, la curandera. «Mi vaca se muere», le rogó. La anciana abrió una rendija. «Evaristo, no puedo salir con esta tormenta. Además, tú sabes que todo cuesta. Mis hierbas no las regalo. Le pagaré, lo prometo». Ella lo miró de arriba abajo. «¿Y con qué vas a pagar, si no tienes nada?» La puerta se cerró despacio. Llegó a la casa del señor Barrios, un hombre con recursos. Golpeó la puerta. «Ah, Evaristo, siempre tan oportuno», dijo Barrios con una sonrisa forzada. «Mi vaca». «No quiero que muera en Navidad», balbuceó Evaristo. Barrios levantó las cejas.
¿Y yo qué gano ayudándote? Nada. Solo te pido humanidad. Barrio soltó una carcajada seca. La humanidad no calienta establos, Evaristo. No negocio con perdedores. Y la puerta se cerró. Don Evaristo se quedó allí, bajo la tormenta, completamente solo. Miró la aldea. Las casas estaban iluminadas, las chimeneas echaban humo tibio. Las familias se preparaban para la Navidad, pero para él, el mundo entero le había dado la espalda. Comprendió que nadie vendría. Si quería pelear, sería solo, como toda su vida. Respiró hondo y emprendió el camino de regreso. Cada paso era una derrota, pero también un acto de amor. El regreso fue una odisea. El viento lo golpeaba de frente. Un árbol caído bloqueaba el camino, obligándolo a rodearlo por la peligrosa ladera de un barranco. Resbaló, casi cayó al vacío, pero logró aferrarse a una rama helada. No puedo morir aquí, jadeó. Cuando por fin vio la silueta de su granja, un alivio doloroso lo atravesó. Al llegar al establo, abrió la puerta de un golpe. Lucera. Ya estoy aquí. La encontró inmóvil. La tocó. No abrió los ojos, no movió las orejas. La respiración era tan débil que casi no existía. No me hagas esto, susurró, apoyando su frente contra el hocico frío. En un último acto desesperado, se tendió a su lado, en la paja helada, envolviéndola con su propio cuerpo, compartiendo su propio calor, su último respiro de fuerza. No te voy a dejar sola, Lucera, susurró. Ni en Navidad, ni nunca. Y así comenzó la noche más larga, la que decidiría si el destino se rompía o se aferraba a un milagro. Las horas pasaron en una vigilia interminable. Don Evaristo luchaba contra el sueño, contra el frío que ya no le hacía temblar, una señal peligrosa. En un momento de silencio aplastante, dejó de sentir la leve vibración de la respiración de Lucera. El corazón se le paralizó. No, susurró, golpeando suavemente su cuello. Vamos, hija, dame una señal, lo que sea. Nada. El silencio era una sentencia. Cayó de rodillas, enterrando el rostro en el pelaje frío, sollozando sin control. No te vayas. No me dejes solo otra vez. No en Navidad. Y entonces, cuando su corazón estaba a punto de romperse para siempre, ocurrió. Un sonido, tan débil que parecía venir de otro mundo. Un susurro animal, un hilo de vida casi imposible de oír. Levantó la cabeza de golpe. Lucera. La vaca volvió a emitirlo. Apenas un soplo, pero era vida. Era ella. Mi niña, susurró entre sollozos de alivio. ¿Estás aquí? Lucera abrió un ojo, un solo instante, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Don Evaristo comprendió que todavía había una mínima oportunidad. Voy a buscar ayuda, susurró, decidido. No me importa el frío, ni la nieve, ni que cierren sus puertas. Te lo prometo. Voy a salvarte. Se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió de nuevo, lanzándose a la tormenta por segunda vez. Esta vez no era un hombre desesperado, era un guerrero luchando por la única familia que le quedaba. Avanzó como un espectro, cayendo y levantándose, empujado por el recuerdo de ese hilo de vida. Cuando las luces de la aldea aparecieron de nuevo, vio algo que no esperaba. Casi todas las casas tenían una vela o una lámpara en la ventana. Era una antigua tradición para guiar a los viajeros perdidos, un gesto de humanidad que la aldea había decidido revivir en la noche más oscura. Por primera vez en horas, la esperanza llenó sus ojos.
Cayó de rodillas frente a la casa del curandero, don Gregorio, y golpeó la puerta con sus últimas fuerzas. El anciano abrió. Vio el hielo, la sangre seca en sus manos, el dolor en sus ojos. ¿Quién se está muriendo, Evaristo?, preguntó con tono grave. Mi vaca, susurró. Mi niña. Se muere. El curandero miró la tormenta, miró al viejo, miró las velas en las ventanas del pueblo y tomó una decisión. Entra. Vamos a salvarla. Juntos, los dos hombres emprendieron el camino de regreso, luchando contra el viento, guiados por las pequeñas luces de la aldea. Al llegar, el curandero trabajó sin descanso. Le dio a Lucera unas gotas de una mezcla de hierbas, masajeó su cuerpo, intentando reavivar la llama de la vida. Si tiene fuerzas para reaccionar, dijo, lo hará ahora. Si no. El mundo pareció contener la respiración. Entonces, Lucera abrió un ojo. Luego, inhaló larga y dolorosamente. El curandero se puso de pie. Rápido, trae agua caliente, más mantas. Podemos salvarla. Mientras luchaban dentro del establo, algo sucedió afuera. Un murmullo, luces, pasos en la nieve. Don Gregorio abrió la puerta. La aldea entera estaba allí, sosteniendo velas. Eran los mismos vecinos que le habían cerrado la puerta: Pedro Tello, Barrios, doña Remedios. Nos enteramos de lo que usted hizo, dijo una joven. De cómo cruzó la tormenta solo. Barrios bajó la cabeza, avergonzado. Podemos ayudar. Trajimos mantas, comida. Doña Remedios, con lágrimas en los ojos, le ofreció una cesta con hierbas. Perdóneme, Evaristo. La aldea entró al establo. Unos repararon las rendijas, otros calentaron agua, otros pusieron paja seca. El pequeño establo se llenó de luz, de calor y de humanidad. Lucera, rodeada de aquel calor inesperado, abrió ambos ojos. Y por primera vez en toda la noche, mugió con un sonido más fuerte. Débil, sí, pero lleno de vida. Don Evaristo cayó de rodillas junto a ella, acariciando su hocico. Lo lograste, mi niña, susurró en un sollozo feliz. Lo lograste. La vaca lo miró directamente, con reconocimiento, con amor, con gratitud. La tormenta continuó afuera, pero ya no importaba. Y cuando la campana de la iglesia dio las 12, marcando el inicio de la Navidad, todos en aquel establo comprendieron que estaban presenciando un verdadero milagro. La noche más cruel se había convertido en la más luminosa. La historia de Evaristo y Lucera nos recuerda una verdad eterna, que incluso en la noche más fría y oscura, una sola chispa de amor y valentía puede encender el calor de toda una comunidad. Nos enseña que los verdaderos milagros no siempre vienen del cielo, sino del corazón humano cuando decide abrirse a los demás. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela para que su luz de esperanza llegue más lejos. Que la bendición de la fe en la humanidad y la calidez del amor compartido llenen siempre tus días. Gracias por acompañarnos en este relato.